Vamos. Claro que sí. Buenas noches. Imaynaya Allintuta, kachanki, Aintuta anay wayke. Aventuta. allintuta turaykuna, ñañaykuna imaynallan kashankichis. Kunanqa Ayarmi kachani. rimarisunchis runasiminchispi kunantuta yachasunchis runasiminchista rimayta. Chay hinaqa qallarisunchis turay. Allinmi panay. Noqa Acá rimarimusaq. Reforzados y glotalizados. La P, la Pu. Uku, hacha. Uku significa plato. Hacha, ropa. ¿Dónde se produce el sonido? El sonido se produce entre el labio superior e inferior. ¿Cómo se produce el sonido? Para producir este sonido, el labio superior e inferior se unen, cerrando el paso del aire que sale del pulmón y después se produce una pequeña explosión. Aquí tenemos 11 palabras, la cual paso a leer. Uku, plato. Ashña, muchacha jovencita. Itai, saltar. Hacha, ropa. Aquí, romper. Hapi, agarrar. Uño, pote, frasco, jarra. Osco, salado. Unchay, día. Encacuy, avergonzarse. Ojai, comprimir. Tenemos para esta fonema, se utilizan las 5 vocales. La A, la E, la I, la O y la U se utiliza. Con las 5 vocales se puede pronunciar con esta consonante A. Practicar un poco de silabeo te ayudará bastante. Así que vamos a pasar a hacer nuestros ejercicios, nuestra oración con cada palabra. Muy bien, panay. Allinmi. Muchas gracias por la Yo lectura. pediría que lean por favor las 11 palabras que tenemos, empezando por nuestro director, Kisu Yupanqui. Muchas gracias, panay. Empezamos. Puku, plato. Pasña, muchacha jovencita. Pitai, saltar. Pacha, ropa. Paki, romper. Happy, agarrar. Puño, pote, frasco. Bosco, salado. Unchay, día. Pencacuy, avergonzarse. Ocay, comprimir. El Turaim Happy Kamayo, por favor. I went that Asnia, Itai, Hacha, Aki, Happy, Uinyun, Osco, Unchai, Enkukui, Okai. Ya, Allinmi, guay, ¿qué? muy bien, muy bien. Alguien mi Turay. La ñaña y Paula, por favor, ñaña y Paula, jañata jarimarimu. ¿Tendrá el diccionario panay, Paula? No, el libro, ¿El libro? Ujú. Ah, ¿Lo pues puede tienes el libro, leerlos. verdad, hermana? Hermana, no está. Bueno, vamos a continuar a hacer Vamos a hacer las nuestras oraciones. oraciones. Sí, con la primera Excelente. palabra, con el uku. Uku es Puco, plato. plato. Pero al decir uku, nuestros ancestros era el plato de barro, hecho de barro.
Obviamente bien finito, ¿no? Bien elaborado, bien que no tenga grietas ni nada, ¿no? Claro, Era un claro. plato y aparte que es eh, artesanal de barrito, es presentable este tipo de platos. Hoy en día todavía se utiliza. Yo, por ejemplo, todavía tengo, incluso oh, se vende, ¿no? O sea, en los diferentes restaurantes turísticos todavía sirven en esos platos, en los pucos. ¿Por qué? Porque es algo tradicional, es algo ancestral. Entonces, supongo que durante muchísimos años va a estar vigente y va a seguir arraigándose en nuestros pucos, Pucu. nuestros platos de barro. Claro, Ujú. así es Panay, es parte de otra cultura y siempre va a estar ahí presente con nosotros. Además es más saludable, ¿no? El plato de barro que de Sí, otros porque, materiales. ajá, pero es muy delicado porque una caída o un golpe ya se rompió. El Hay vidrio que también es tener, delicado, pero se lo usa, ¿no? sí, de loza, loza. Ahora se utilizan platos de loza, hay también de melamina, hay todo tipo de material, pero lo más Claro, claro. saludable es el puco, así es. As- Así es, Panay. Ahora sí, ¿quién va a ser el valiente que va a decir una oración con puco? Se me rompió un plato. Se te rompió un plato. Un plato. Ah, Ucuy Paquirucum. Ucuy Paquirucum. ¿Por qué Ucuy? Se rompió mi plato, dices. Eso es Ucuy Paquirucum. Paqui, Rucuy. Se Ucuy rompió. Paquirucum. Paquirucuy. Se rompió un plato. Sí, Ucuy Paquirucum. No, no, se A rompió ver, el plato, no, se rompió mi plato. Uy. se rompió mi plato. Sí. Pucuy, pucuy, paquirucuy. Ucuy Paquirucum. Pucuy, paquirucuy. Mira, escucha. Ucuy Paquirucum. Ahí ya. Está bien. Lo mandé el escrito en el chat del grupo. Paquirucum. Con N al final. Paquirucum. Ahí ya. Ujú. Pucuy, paqui, paquirucuy. Paquirucuy. Paquirucum. Aquí, Con Recuerden que N. tenemos una lectura de toda la oración al final de clases. Con la segunda palabra, que es Pashña, muchacha jovencita. Ujú, está bien. Ya, ya. Muchacha jovencita. Ujú, Pashña. Eh, muchacha- ¿Qué podría ser una oración? No kamunakuni Pashñata. Ustedes los varones. Eh, a- a- Está diciendo que le gusta las muchachas, jovencita. No kamunakuni. Yo quiero a esa jovencita o a esa muchacha joven. No ka Eso. dice. munakuni, Ajá. Pashñata. munakuni. Pero recuerda, munai es un verbo y el munai va al final. Así Está bien, que Panay. no kap asñata munakuni. Ya, Pasñata, munakuni. munaku, munakuni. No Yo kap quiero, asñata Yo, capaz. munakuni. munakuni. Yo quiero una muchacha jovencita. Sí, o yo quiero una jovencita, una muchachita joven, ¿no? Muy bien. Ujú. No ka pasñat, pas,
Pañata Munakuni. Muy bien, está bien Ya, escrito, Munakuni. ya. Vamos con Itai. Itai, Saltar. saltar. Mis gatos Yo, saltan. puede ser. Yo salto. um, La pared. no, yo salto el muro. Ya. Yo salto el muro. Noca itane percata. No, Noca. está mal. No, 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 está mal. Noca itani karuta mejor. Noca itani karuta. Yo salto ¿Qué está? lejos, Ya, pero el verbo lejos. sería al final. Karu, El verbo karu, sería al lejos. final. Claro, saltar es el verbo, Claro, al recuerda. final. Itai es saltar. Entonces, noca karuta saltani. ¿Ya? Noca. Caruta. Caruta. Karuta, ka. Caruta. Ruta saltani. Pi. Pi. Ah, mm, Pitay. Itani, perdón. Itani. Pita. Pitani. Itani, ajá, Itani, de Itai. Pitani. Itani. Pita. Pitani. Noka karuta Itani. Yo salto lejos. Exacto. Yo salto lejos. Hacha. Mm, Pach, Achatarantico grisaj. pach, pacha. Achatarantico grisaj. Achatarantico grisaj. Achatarantico. Achatarizaj rantico. Pachata. Mira, ¿qué quiere Risa. decir? Quiere decir que yo voy a ir a comprar ropa. Chata. Ahí, ¿cuál es el verbo? Identifiquen, por favor, el verbo. A ver de nuevo, Panay, por favor. Mm, Voy a ir a comprar ropa. Comprar, pero comprar. ¿No? Exacto. Ya. Pachata. Risa. No, no, achata risaj rantig. Oh, a ver, claro, achata risaj rantig. Rantig. Achata risaj rantig. Musaj. Ya, mira, ¿en qué tiempo lo Pachata. hacemos? Achata risaj rantimusaj. Eso es en tiempo rantimusaj. En tiempo futuro, ¿ya? Cuando digo achata risa jarantimusaj, ese es un tiempo futuro. Pero cuando quiero decir achata risa, es voy a comprar ahorita. O estoy con achata risa, o sea, voy a ir a comprar ahorita. Eso significa ahora, ¿no? Achata Ya. significa voy a comprar ropa, Ujú. voy a comprar ropa. Pero cuando digo achata rirusaj, eso significa iré a comprar ropa, o sea, en un futuro, más adelante, más adelante. Claro. Claro. Eso significa durante el día, pero más adelante, no ahora, o sea, no en este momento, ¿no? Entonces, Claro. ¿en Ah, cuál ponemos? ahí. Achata rantimusaj, achata risaj rantimusaj, o ah, achata o risaj, achata rantimusaj. Está más correcto eso, risaj, achata rantimusaj. Eso vamos a poner, ¿ya? Ya. Risaj, achata rantimusaj, musaj. Quiero verte cómo lo estás escribiendo. Ya, un ratito. Un ratito.
Ya está, ahí lo mandé. No veo. Risaj, achata, rantimusaj, rantimusaj. La E cambió por la I. Risaj está bien. Achata también. Rantimusaj. La I nomás, cambiarla por la E. Risa, Pachata, Rantimusa. Ya. Ujú. Voy a comprar ropa. Ahora Ya, es ya está. quinto, la palabra aquí, Aquí. aquí, Paqui, romper. paqui, paqui. Hankuna, imakunatan akirankichis hankuna. Eh, el gato rompió una planta. ¿Has escuchado lo que estoy diciendo? A Imakunatan ver, hankuna akirankichis. Imakunata, ¿Qué quiere? Ajá, Cancuna. imakunatan hankuna akirankichis. ¿Qué significa? Ustedes ¿Qué que han cosa? roto, que rompían o que han roto, estoy hablando de un tiempo pasado. Claro, Que qué han roto. roto ustedes, Sonko, ajá, que han Sonko, roto ustedes. Sonko. Ah, son jotacho, son Sin, jotariki. sin querer, sin querer. Riki, Queriendo. waputacha, manamunas palla. Yuya, Carawi. ¿sabes qué significa Yuya? Es Eh, ¿Llorar? yo ya es querer, Yuya, ¿Sí, llorar? amar. No. frío, friazo. Oh, yeah. Oh, yeah. Okay, frío. Yeah. No, Ya no no, ¿sabes recuerdos. qué es? Yuya es mentiroso. Oh. Oh. Allá, Amayuya, Amayuya. Claro, Amayuya, Amasúa, Amajeya. Ya ves, chicos, cómo se olvidan. Mm. Claro. El que pensaba que era con la Y de yo. Kisu, Yuya, he dicho Yuya, con L, Yuya. No he dicho Allá. Yuya. Ya. A ver. Ya. Kaniri muy turay hampikamayo. Hay son kotam akiranki. Con, Hay son kotam akiranki. ¿Cuántos corazones has roto? Eso estoy preguntando. um, Iskay, Iskay. yeah. Mana chuhina, ashkatacha. Mana iskeliak kan mancho. ¿Qué quiere decir? Que estoy diciendo, no creo que haya sido dos, habrán sido muchos Oh, corazones. varios. ¿Ya ves? Nishanichu manachu, nishanichu manachu, Yuya Kuyami, Rawanka. Tanispa. ¿Hay? De, ¿Y manishanki? Ujmantari marimi turay. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dices? De nuevo dilo, o háblalo. espérame. Espérame. Hari turay kisu, haikason kotam akiranki. Eh, 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 yo no, no, nunca he roto nada. Yuya. Creo que fue al revés, creo. Pero bueno, ya pasaron a la historia. Kunamantaka Ya, amañayap akichikunkiñachu. ¿Ya? Oranca. ya. Kunamantaka, mira, escucha esto, ¿ah? Kunamantaka amañap akichikunkichu sonqoykita. ¿Qué quiere decir? Estoy diciendo, desde ahora para adelante, no permitas que rompan tu corazón. Eso quiere decir lo que estoy hablando. Kunamantaka amañap akichikunkichu sonqoykita. Sí, dile, para que entiendan. No, ni shanita, uyarishan Ya cheliki escucharon, ya niranka. escucharon, ya escucharon. Yeah, Nishaykitas turay, uyarishan chiriki chamanacho. ahí está. Pakaru Claro, kunkichina. Ama Arepa, ¿no? penkakuchi. Mira lo que estoy hablando, ¿ah? Escucha atención. Ama No, penkakuchi. no avergonzarse. Exacto. ¿Ya ves que sí estás entendiendo? Ari, Panay.
Chay hinaka ruwasunchis kunanqa. A ver, ¿qué vamos a ¿Correcto? decir? No, vamos ¿Correcto? a decir un ejemplo. A ver, Sí, chay hinaka ruwasunchis. Ahora sí vamos a hacer, o puede decir correcto, ahora sí, ¿no? Algo así. Claro, claro. Lo Muy saqué, lo bien, saqué. estás entendiendo. Así es, así es, así es. Piwanta Eh, rimashankiri. romper entonces, romper. Icha. ¿Ay? ¿Imaninki? La oración con romper. Ajá, no. Rimaricia, Cancuna. A ver, ¿qué digo? Hablemos, Estoy diciendo, hablemos. ustedes digan la oración en castellano y yo lo traduzco. Ya. eh, Vamos, Miguel. Tu se, ro- caso, se por favor. me rompió el corazón, Panay. Una... Se rompió el corazón. ¿De quién? ¿El tuyo o de Ya quién? la mía, Panay. Ay, cha. Ahí está, ya. Entonces vamos a poner ahí. A ver, ¿cómo es? Sonkoimip akirukun. Son Se coi. rompió mi corazón. Sonkoimip akirukun. Fue una primera. Son coi. Ajá. Sonkoimip Y akirukun. aquí, runco. Akirukun. Se rompió mi corazón. Son coi. Ahí la mandé, Son, ahí la envié, Panay. Sonkoimip akirukun. Muy bien, Kisu. Muy bien. Excelente. Añay, añay, Panay. Está escribiendo muy bien el Kisu, director. Wow. Felicitaciones. Añay. Miguel, su pronunciación ha mejorado bastante con el apóstrofo. Se nota que estás practicando. Nadie. Cada, Rima Shankicho. cada vez que puedo. Hablemos. No, Habla. no. Oscaitacho, Rima Shankituray. ¿Qué significa? ¿Estás hablando seguido, continuo? Poquito a poquito. No, porque tú cuando hablas seguido, Sí. practicas. O sea, en el día a día, cuando tú hablas, practicas, entonces como que ya la fonética mejora bastante. Mm. Claro, Eso es claro. bueno. Me falta más. Necesito que hable, ¿ah? Sí. Ayinme, ayinme. Allí turay rimashanki cherqam. Vamos con happy. Agarrar. Imakunatan Happy. hapinkichis. Mm. Noqa hapini holqeta, por ejemplo. Noqa hapini holqeta. Paikuna hapinku washkata. Paikuna hapinku ashka holqeta. Paikuna hapinku U- ashka holqeta. ¿Qué significa? ustedes agarran mucho dinero. Ujú. Oh, Kisu. Me sorprende. Añay, añay. Muy bien, pongamos eso. Paikuna hapinku Pa- ashka holqeta. Paikuna. Hapinku pai- Ellos. ashka. pa- Hapinku. Ashka. Askai. No, Askai. ashka y no. Ashka holqeta. Aska. Ashka holqeta. Ashka holqeta. Colqueta. Ujú, Ustedes agarran mucho dinero. ujú. ¿Está Harto, bien? mucho, bastante, eso es. Dinero o plata. Ujú. Claro, es sinónimo. Harto, mucho, bastante. Ahí lo mandé, ¿qué te parece? Paikuna hapinku ashka holqeta. Holqeta. Recuerda el apóstrofe en cada Q. Col. Colgeta. Ah, no, pero creo que no lleva. Pues a ver, gente. No, No, no no lleva lleva Panay. apóstrofe. No lleva, no lleva. Ya está bien. Está Está bien bien, escrito colgeta. entonces. Disculpa, quería confundir. Ahora Muy sí, bien, vamos muy con bien. los 7. Uño, Uy, uy. pote, frasco, jarra.
Antiguamente nuestros ancestros hacían su aja, su chicha en los puños, fermentaban. Tenían tremendos puños grandes, incluso podría ser hasta tamaño de una persona, dice la Ya. historia. Desde ¿De qué? ¿de cuántos centímetros estamos hablando? Probablemente que tenga 1,5 metros, una cosa así, pero grandazos. ¿Por qué ¿De qué tenían estaban hechos? de barro? Ah, qué Pero este bueno. no es cualquier barro, son arcillas. ¿Cuál es la diferencia entre la arcilla y el barro? Barro es la tierra, ¿no? Agarra la tierra y haces, echas agua y se convierte en barro, ¿correcto? Ahora, Ari, la Ari. arcilla es una tierra muy especial, muy peculiar, que no suelen estar en cualquier parte, sino así en lugares específicos, recónditos. Incluso pueden estar debajo de medio metro, hasta de 1 metro de tierra, cuando tú escarbas hacia adentro. Ujú. Ya, hay diferentes colores de arcilla, hay blancas, rojas, amarillas, o sea, tierra me refiero. Y tú esa tierra que es arcilla especial, tú mezclas con agua, se vuelve arcilla. ¿Cómo? ¿Por qué arcilla decimos? Porque es manejable, ¿entiendes? Es manejable. Cuando tú le mezclas el agua con con la tierra que se vuelve arcilla, se puede manejar. Entonces tú puedes formar muchas cosas, hacer muchas cosas, animalitos, tus pucus, tus puños, tus cántaros, ¿no? O sea, ¿qué más? Tus raquis, ¿qué más? Tantas cosas se puede hacer. Incluso hasta puedes tarrajear la casa por el exterior y por adentro con la arcilla y queda Ex- bien liso porque es muy fino, ¿entiendes? Ahora, si quieres más fino, tienes que cernirlo, ¿no? Y se hace incluso muchas figuritas. No sé si han visto en algún lugar, hay casas por fuera, está bien tarrajeadito, ¿no? Con la tierra, o sea, eso es la arcilla. Mm. ¿Ya? Excusa, ¿Y qué panay, más? excusa. Eso es, hay que saber reconocer esa tierra especial que se convierte en arcilla. Así es, chicos. Excelente. Excelente Entonces, información, panay. Excusa, ujú, excusa. a grandes rasgos lo estoy diciendo, ¿ah? Claro, claro. Puño. Ya, para mí el puño es donde se marina o se fermenta la chicha, aja. Eso es puño, Ya, pero acá lo han puesto pote, frasco no podría ser, jamás, o sea, puño, no, no hay punto de comparación con frasco, menos con la jarra, porque recuerden que la jarra es jarra, tiene una asa y tiene un piquito para echar, eso es jarra. Y el frasco ya, es un ya. redondo que no tiene asa ni nada. En cambio, el puño tiene, en su boca que es grande, así en redondito, tiene dos orejitas a los costados para jalar de eso, para llevar. Oh, Incluso Ya, los más antiguos tienen como una manijita en la parte media, o sea, en la mitad del puño. Entonces, ya. no hay nada de diferencia con un pote, o sea, potes, una cosa así chiquita, y eso es un pote. ujú. No, esto está mal hecho. Puño, no es pote ni frasco Bueno, ni jarra. bueno, bueno, hay que ponerle como normal, estamos nosotros diciendo normal. ¿Ya, panay? Ok, puño, como Ya, tiene que ser, un puño donde ya. se fermenta la chicha. Ajá. Ya está bien, así hay que hacerlo. Ya, ahora sí, formulé una oración, chicos. A ver, así como has explicado una oración de la chicha, pues hay que hacerlo. Sí, yo expliqué y ustedes los van a decir. En el puño Puño. se guarda la chicha de maíz, ¿no? O Mm, se fermenta, ¿no? La ahí chicha está. de maíz se fermenta en el puño, algo así. Chicha. Mm, Acá, ya. Aja. ah, ¿Cómo se decía el fermento en quechua? Nacho. Pocoramuña. Ahí está, pocoramuña.
se dice pocoramuña. Aja pocoshan puñupi. Aja pocoshan puñupi. Poco, no, no es poco. Claro, es poco. A ver, busca fermento, Kisu, A ver, voy a porque yo buscarlo. recuerdo que era poco, pocoshan, Fermento poco, líquido. pocorum, no es pocoruña. O sea, ya fermentó la chicha. Cuando mi mamá me decía, "Pa, kawarama, ñachi, pocoruña, aja, puñopi. Eh, es pocoruña, es poco, pocoruña es. Fermento es poco. A ver, hay que cerciorarnos. Revisa lo que hizo. Fermentar pocoy. ¿Ya ves? Pocoruña. Ya ves, no me equivoqué. Genial. Entonces vamos a hacer esto. Aja, pokushan, puñopi. ¿Qué significa? Que la chicha está fermentando en el, acá le diremos acá, pues, en el pote, ya Puño. está. En el puño. Ya, a Claro, ver, de ¿en nuevo qué con ahí. ya es así? Pues? Aja, pokushan, puñopi. Pococha. Escribimos, por favor. Ajá. Aja, Ya, pokushan, ya. puñopi. Puñupi. Ujú. Aja, pokushan, puñopi. Termina con N. Ñupi. Puñopi. Pi. Y. Ya. Pi. Puñopi. Acá pococha. Puy. Ñupi. Aja, Ah, pokushan, puñupi. ¿Ya? Significa que la chicha está fermentando en puño. acá. La chicha está fermentando. En el pote ponle en castellano. Fermentando En el pote. en el O en frasco, pote. ¿no? Lo que está diciendo acá, En nos el vamos a pote. basar lo que La dice. chicha se está fermentando en el pote. Ya está. A ver, ahí lo lanzo. ¿Qué te parece? Ajá. No es con la Q, es con la K de kilo. Ajá. No, acá. Acá. Pucha. Ya, el otro. Pococha. Pokoshan. A ver, ¿cómo lo has escrito? Ya. Eso no lo vi. Ahí está, pues ahí está. Ah, Pococha. No lo veo. En el chat del Messenger. En el chat del Zoom. Mm, ¿Lo ves? ajá. Pero corrígelo, es con la Q, Sí, sí, no sí, sí. es Estoy corrigiéndole, pero quiero saber si el otro está bien también para corregir todo. no está bien eso. PHO, la Q está bien, OSAN está bien. Uy, ñupi. Pi es con la Y, ¿ya? Uy, ñupi. La Ya, pi. Ya, la pi sí, con la Y. así es. Ya. Con la Y. La pi. Ajá, uy, ñupi. Puñupi. Ah, O termina también, Y, uy, ¿no? Y. ñupi. No, 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 no. Uy está con la Y, ñu con la ñu. Pi con la pi, o sea, la pi no es con la pi, sino con la pi nomás. Ya, ya, está bien, está bien, está bien. Ahí lo mandé de nuevo. Ya, ahí lo mandé. Ya está, ya. Acá, Ya. pocoshan. Pero ahí te falta la H, po, en la P, H, O, pocoshan. Lo Acá. que pasa es que en el Po. diccionario no está sin P. Pococha. Pero mira cómo se pronuncia, observa la fonética, observa. Pocoshan, pocoshan. Pocoshan, no dice poco, entonces sería Pocoshan, A ver, Pocoshan. un ratito. Estoy buscándolo Que en en el el diccionario, diccionario por está con favor. la P nomás. Ari. A, a, a ver, hazme ver en la pantalla. Tal vez yo estoy mal, pues.
Un ratito, por favor. Claro, claro. Eh, Toma tu tiempo. a ver, un ratito. Po, 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 poco, poco. Sí, Pocoshan. solamente está con uno solo, Panay. Ya, entonces pongámoslo con uno solo. Pocoshan, pero es con la Q, ¿verdad? Con la Q de queso. Claro, claro, un ratito, por favor, por favor. Pocoshan. Listo. Po, Acá Pocoshan Puñupi. un Dos, ratito, poco, 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 uno, poco, cero. Ya está. poco. Sí, está bien. Con Ya. peo nomás. Ya, Ya listo. sigamos. Pocoshan. Ya, Vamos sigamos. con Osco. Osco. Pos, posco. Salado. Osco, El pescado salado. está salado. Ajá. El pescado es salado. Pescado. Chalua. Osco. El pescado está salado, dices, ¿no? O puede decir, el pescado estuvo salado. Eso sería lo más Claro. correcto. El Sí. pescado Ari. estuvo salado. Entonces, vamos a decir chalua, osco, casca. ¿Ya? Chalwa. Chalua, 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 osco, casca. Mira, casca. Ahí con apóstrofe, ¿ya? ¿Dónde? Casca. Chalua, osco, casca. ¿Qué significa? Ya. Aiwa. El pescado estuvo salado. Ya. Aiwa. Posco. Casa. Casca. O casca. 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 Aiwa. Casca. Sin apóstrofe. Claro, al fin, la cas es sin apóstrofe, pero K es con apóstrofe. Casca. La primera. La primera No, es con la apóstrofe. segunda es casca. Casca. O sea, con K. Casca. La K de kilo, la A, la S, la Q de queso, apóstrofe y la A. Casca. Ya, ahí lo mando. A ver, fíjate, por favor. Chalua, Osco, casca. Muy bien, pero ahí en Chalua es con doble L. Chalua. C, H, A, L, L, doble L. O sea, doble L. L. Ah, W, A. es la cha normal, pero la L sí es repetido, ¿no? Y doble L. L. Y luego la W y la A. Chalua. Chalwa. A ver, ahí lo lancé. ¿Qué te parece? Chalua. Muy bien. Chaiwa. Ya, excelente, excelente. Casa. La 9. Punchay. La- Siempre estamos Punchay. diciendo, allin punchau, turaykuna, ñañaykuna. Ustedes, allin punchau, panaykuna, wayraykuna. Siempre hablamos. Ya, esa oración hay que poner entonces. Ustedes pongan la que quieran con punchau. Eso es libre. Siempre lo hablamos. Ya. ¿Cuál sería la oración? No, ustedes pongan libre. Eso es libre para que pongan vuestra oración ahí con punchay. Pero, ahí en Punchay. Sería pues, ahí en Punchay. Panay. ¿Sí? Guayhey. Ahí en Puncha y Guayhey. Panay. Allin punchay, Guayhey turay. Kuna. Ya. Or Sería, buen día.
Buen Suma día, punchay. mis hermanitos. Ahí está. Está bien, excelente. Hagan su propia oración con punche. Suma Ya está ya. ¿Qué te parece, Padai? Oye, checuna, panachecuna. Buen día, mis hermanitos y hermanitas. Te falta ahí. Y hermanitas. Ya, Ya está. Ahora sí, vamos con Enkakuy. avergonzarse. Avergonzarse. ¿De qué suelen avergonzarse ustedes, los varones? Mi, mi gato se avergüenza. Ya sé, porque el gato no se avergüenza. Cuando viene de visita se va para el cuarto. Así se esconde, no se avergüenza. Porque tiene miedo, tal vez esa visita es cara de cucu, pues por eso se esconde. Ya, sí. A ver, del examen oral, pues, del examen oral. El examen oral, Sí. ¿qué tiene? Se avergüenza de la gente. Mm, Ah, no, ¿sabes de qué suelen avergonzarse las personas comúnmente? Es cuando, digamos, hay una reunión, así, cuando hay mucha gente y les dice, por favor, usted podría salir a hablar, a decir algunas palabras. Ahí se avergüenza. Y dice, no, no, no sé, no puedo. O sea, te das cuenta, se avergüenza. ¿Sí o no? ¿Suele pasar o no? Claro, claro, sí. Ya ves, ese es uno. Dos, otro podría ser cuando Le pedí una paña mm, una vez para salir y se avergonzó. le pediste qué. Le pregunté una paña una vez si quería salir y se avergonzó. Entonces, Ah, no, no, no entendí. A ver, repite o no escucho, por favor. no, una vez pedí una paña y que si quería salir, pero se avergonzó, menos de difícil. Se sintió todo Ah, tímida, le ¿no? has invitado a salir y se Sí, avergonzó. claro, claro. No, no- También sí no suele esperaba, pasar. no esperaba, ¿no? No esperaba a un Pachacuti que venía así, ¿no? Ese Miguel, será un pachacuti. A ver, ¿Y ¿cómo? tú qué hizo? ¿Alguna vez te has avergonzado de algo? Sí, varias veces. ¿Nos Varias veces, podrías Panay. contar? Bueno, de lo que tú dices, ¿no? Lo que cuando uno tiene que hablar en público, esas cositas, ¿no? Sí, claro. Ujú. Así, ¿no? Uno se avergüenza, ¿no? Yo, por Es, ejemplo, solía avergonzarme cuando estaba en el colegio, ¿no? Cuando me decían, por ejemplo, cuando a mí me gustaba recitar poema, ¿ya? Oh, nice. Y en la clase yo sabía, lo recitaba muy bien, pero en toda la formación una vez me dijeron, pasa, Nancy, a recitar, por favor. Oh, me avergoncé, no quería, no me he movido para nada. ya. Pasa, Nancy. No, no me lo aprendí, tuve que mentir. No Claro, he claro. estudiado, dije, por no salir adelante, porque dije, pues no, me voy a equivocar y se van a reír, o sea, tantas cosas se te vienen a la cabeza y no quieres hacerlo. Pero en la clase Ah, sí lo hacía, incluso en la clase salía a hablar adelante, una cosa así, ¿no? En- pero, ¿cómo pierdes ese miedo? A veces cuando tienes que salir a exponer te avergüenza. ¿Por qué? Porque se pueden reír. Un error, una palabra que has dicho mal, se ríen de ti. Entonces eso hace que te avergüences y ya no salgas más. Eso suele pasar cuando eres niño, pues, ¿no? Pero ya cuando eres adulto, ya no. ¿Te das cuenta? Aunque sí, también suele ah, pasar, se ríen cuando te equivocas, se ríen. Hay mucha gente que se ríe y mucha gente que no, ¿verdad? claro, claro, Panay, claro. Entonces, ¿qué pondríamos ahí? Mm, Ah, Eh, el niño para- se avergonzó, el niño se avergonzó en la clase. muy bien. ajá, en la clase. Sería eso en el Yachayhuasi, ¿ah? Claro, en cacho sería así. Ajá.
Erqep enqaku yachay wasipi. Erque, Erqe, erqe, pen, enqaku penca, cun, ya, yachay wasipi. ya, chay, Wasipi. wasipi. Muy El niño bien. se avergonzó en la clase. El niño se avergonzó en la clase. Claro, en la clase o en el colegio, ¿no? Que es lo mismo. El niño Ok. se avergonzó en la escuela. Ya, ahí lo lancé. A ver, Erqep enqakun yachay wasipi. Muy bien, Kisu. Bocay, añay. muy bien. Kisu, ¿has mejorado en la Bo- escritura? ¿Estás practicando aña- o tienes un profesor particular o profesora? No, yo nací ya sabiendo. No, lo escribo como lo escucho y lo escribo, ¿no? Nada más. Ujú. Mejor dicho, sí lo puedo escribir bien, pero a veces de repente no lo puedo hablar bien. Pero poco a Oh, poco, qué ¿no? bueno. No sabía, no le habías dicho eso. Sí, mayormente yo escribo bien las cosas, pero no las pronuncio bien. Ujú. Oh, pero eso no es problema, con la práctica se mejora. Ari, Ari Panay. Ojai, comprimir. Ojai es comprimir, aplastar, estrujar, Boca. una cosa así, ¿no? Por, A los Michi los poco, los comprimo. por ejemplo, cuando tenemos una materia en el dedo, se nos hace en la mano, en el dedo. Materia que es el pus, ¿verdad? La pus. Ari. Y cuando te hinca, ¿no? Así te hinca, si no lo sacas a tiempo, te está que te hinca y te incomoda y te duele horrible. Es intocable alrededor, se vuelve. Y se agrava más cuando está rojo alrededor de donde está la herida o donde te está hincando, ¿no? Eso ya se vuelve infección. Entonces, cuando ves que está blanquito todavía, eso es pus, ¿no? Entonces, materia. Dice así. Chay q'ayata p'uqay manaraq pukayaqtin, ¿qué significa? Chay q'ayata p'uqay manaraq pukayaqtin. Eh, eh, ¿Podrías repetir más despacio, por favor? Claro, con gusto. Añay. Q'ayata p'uqay manaraq pukayaqtin. Que yata, Q'ayata que p'uqay manaraq pukayaqtin. pocay, pocay, Manaraq pukayaqtin. manaraj, Ajá. mana- manaraj, Pukayaqtin. puca, yak, 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 yakti, ya, pucayacti. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿Te reventaste la pus? comprime esa materia antes que se enrojezca. Antes que se Comprime esa materia antes que se enrojezca. enrojezca, Ujú. enrojezca. A ver, creo que así está bien. Enrojezca Ya, está bien. Ya. no está mal escrito. El ¿Cómo es? ella, ellata. Q ¿Cómo se escribe? apóstrofo E Y
q'eyata. A ver, Okay. por favor, de nuevo, por favor. Ya. Claro. Con apóstrofe. Ujú. Ella. La Q, perdón, claro, la Q de queso, la Ya, apóstrofo, la ya, E, la Y, ya, A, T, A. Q'eyata, okay, manaraj, manaraj, ya. pukayajtin, tin. Está bien. Lanza de nuevo, quiero ver. Puca, Yachting, manaraj, pukayajtin. Yachtin con N. Termina con N, pero es Ah, yachting, es Y-A-Q-T-I-N. ya ahí está, ya lo Puka, hice. pukayachtin, ya. Ya, ya lo hice, ya lo hice. No es con doble yachting, dice ahí, y no es yachting. Es manaraj pukayachtin, yachting, con Y-A-Q-T-I-N. Ese es el final, puka. Puka Ya, es Manaraj Pukayakti. Eso es, el yachting viene a ser ya como un sufijo, ¿no? Manaraj ya ahí Pukayakti. está. Ahí lo puse. Pukayakti. Muy bien, Kisu. Añade, añade. Ya, ahora sí. Acabamos las 11 palabras. Que- Excelente. Sí, Ya. ya Cusa, cusa, terminamos. cusa, Ella. cusa, cusa. Ya, Kunanqa, niri, sapankaykichis, ya. qillqarimuy, Noca. rimarimuychis, Hablemos. sapankata. Noca. A ver, ¿qué estoy Ya, diciendo? Ajá. hablemos. ¿Quién quiere ir primero? No, kunanqa, Ahora, sapankaykichis, ahora rimarimuychis. todos. Ahora todos vamos a hablar. No, Sapancaiquichis, ¿qué significa? Cada uno de ustedes va a leer. Ah, ya. Ari, ari, ari. Kunanka es Ya. ahora, ¿no? A ver. A ver, empezamos. Empezamos. Yo leo primero, ¿ya? A ver. Ya. Ukuy p'akirukun. Ukuy p'akirukun. Noqap ashnata munakuni. Noqap ashnata munakuni. Noqa karuta p'itani. Noqa karuta p'itani. Risaq p'achata rantimusaq. Risaq p'achata rantimusaq. Sonqoymi p'akirukun. Sonqoymi p'akirukun. Paykuna hap'inku achka qullqita. Paykuna hap'inku achka qullqita. Aqha phuqushan p'uyñupi. Aqha phuqushan p'uyñupi. Challwa p'usqu kasqa. Challwa p'usqu kasqa. Allin p'unchaw turaykuna ñañaykuna. Irqi p'inqakun yachay wasipi. Irqi p'inqakun yachay wasipi. Q'eyata p'uqay manaraq pukayaqtin. Q'eyata p'uqay manaraq pukayaqtin. Excusa, Panay. Ya, ahora empiezo. Cualquiera. Ya empezamos. Pukuy pakirukun. Noka pasñata munakuni. Noka karuta pitani. Risa parchata rantimusa. Sonkoymi
Pa, pa, pakiruku. Paikuna hampinku aska kolketa. Aka pokoshan puñupi. Chaywa posko kaska. Ay punchay wajechaykuna panachaykuna. Erke penkakun yachay wasipi. Kayata pokay manarak pukayaktin. Acabé. Turay Jampicamayo, Inca Jampicamayo, A ver. Cañata. A ver, vamos a intentar. Hukui Paki Runkun. Noka Pañata Muñakuni. Noka Karuta Pitani. Risak Pachata Rantimusak. Sonkoimi Pakirunku. Hapinku Aska Kolketa. Puinyu Pokochan Puinyupi. Chaiwa Bosco Casca. Kelka, no, Keyata, Pokai, Manarak, Pukayaktim. Pukayaktim. Así. ¿Me falta? Oh, yeah. Sumak Punchay, Waiki Chaikuna, Panay Chaikuna. Y yo creo que ahí está, ¿no? Oh, Erke. Espera, ahí no sé qué escribir. Espera, está. Erke Penkakun Yashai Wasipi. Ya está, ¿no? ¿Lo hice? ¿O no se escucha? Ari, está bien. Ya, Muy bien. Yo ya creo que me está. faltó algunas cositas ahí, pero Sí, solo hay que Poco a mejorar poco. en algunas. en hablar en la fonética. Ya con la práctica se perfecciona. Ya. Ya, Ya, pero recuerden que la próxima clase, lo que estamos haciendo ahorita, estas 11 oraciones, sí lo tenemos que leer como un repaso para ya, yo ver que ya. sí están practicando, que sí están hablando. Entonces, cuando van a hablar continuamente, tal vez no todos los días, pero una vez al día, pienso que sí va a mejorar. Ya, por eso es importante también la escritura para que tomar en cuenta los apóstrofos para que suene la fonética, ¿no? Para que se entienda lo que uno quiere decir. ¿Ya? Ari. Genial, chicos. Entonces, esa Entonces, es esta nuestra es clase. claro, la página 20 hemos hecho hoy día Ajá. y para la próxima clase la 21. Bueno, muchas gracias por todos los participantes y muchas gracias, Panay, por la enseñanza. Qankunata añaykun nanaychaykichis turaykuna. Disfruta, pana. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias, Panay. Entonces, nos Tupananchis despedimos hasta kama, la próxima clase. Tupananchiskama, tupananchis kama Waike, turaykuna. Tu pana Chiscama. Hasta la próxima Tupananchiskama, clase. Panay. Hasta la próxima.